Bienvenidos al avance del capítulo 84 de la telenovela Flores de Sangre. Mientras todos estaban reunidos en la casa, el ambiente estaba lleno de expectativa porque nadie entendía realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Todos permanecían atentos, observando cada movimiento y esperando alguna explicación que aclarara la situación. En medio de esa incertidumbre, Varán llamó a Nuray y le pidió que trajera la maleta. Aquella petición hizo que la curiosidad de todos aumentara todavía más, ya que nadie sabía qué significado tenía esa maleta ni por qué Varán la estaba pidiendo delante de todos. Dylan por su parte quedó completamente sin palabras al escuchar aquello y permaneció observando la situación sin comprender qué estaba a punto de suceder. Mientras tanto los demás seguían pendientes de cada detalle, intentando descubrir qué estaba ocurriendo. En ese momento Deria volteó a mirar a Azade y ambas comenzaron a reírse. Las dos estaban convencidas de que Dylan sería quien abandonaría la casa. Esa idea hizo que Deria se sintiera muy contenta porque creía que todo estaba ocurriendo exactamente como ella esperaba. Mientras observaba la situación parecía cada vez más segura de que las cosas terminarían favoreciéndola. Azade también compartía esa impresión y por eso ambas reaccionaban con tranquilidad y satisfacción, convencidas de que ya sabían cuál era el desenlace de todo aquello. Sin embargo, cuando Nuray apareció con la maleta, todos volvieron a concentrar su atención en lo que estaba pasando. La expectativa aumentó aún más porque seguían sin entender qué significaba todo aquello. Fue entonces cuando Deria observó con atención la maleta y se dio cuenta de algo que la sorprendió por completo. Aquellas eran sus cosas. Al comprenderlo, inmediatamente preguntó qué era lo que estaba pasando. La reacción fue tan inesperada que incluso Azade quedó sin palabras. Ambas estaban confundidas y no lograban entender por qué la maleta contenía las pertenencias de Deria, cuando ellas estaban convencidas de que quien iba a marcharse era Dylan. La confusión no era exclusiva de ellas. Dylan también observaba todo sin comprender lo que estaba ocurriendo, al igual que los demás. Preguntó qué estaba pasando porque tampoco entendía la razón de aquella situación. Entonces Varán la miró fijamente y le dijo que sí había una persona que iba a dejar la casa, pero que esa persona no sería ella. Aquellas palabras dejaron a Dylan completamente sorprendida. Durante unos instantes quedó sin palabras, incapaz de reaccionar ante lo que acababa de escuchar. Mientras tanto, todos los presentes continuaban observando con enorme expectativa, intentando entender hacia dónde se dirigía aquella situación. Deria, cada vez más nerviosa, volvió a dirigirse a Varán y le preguntó por qué su maleta estaba allí y qué era lo que estaba ocurriendo. No lograba encontrar una explicación para lo que estaba viviendo. La situación ya no se parecía en nada a lo que estaba imaginando. Mientras intentaba obtener respuestas, Azade quiso intervenir y hablar con Varán. Sin embargo, él la detuvo de inmediato y le dijo que se callara. También le dejó claro que en ese momento no tenía derecho a hablar. Aquella respuesta dejó a Azade completamente sin palabras y sin posibilidad de intervenir en lo que estaba sucediendo. Deria comenzó a sentirse cada vez más desesperada. Sin saber cómo reaccionar, buscó ayuda en Azade y le pidió que hiciera algo para ayudarla. Sin embargo, Azade no podía hacer absolutamente nada. La situación ya estaba fuera de su control y tampoco encontraba una manera de cambiar lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, la tensión continuaba aumentando porque todos seguían esperando una explicación definitiva por parte de Varán. Fue entonces cuando Varán apareció con una bolsa y la arrojó sobre la mesa delante de todos. Al hacerlo quedaron a la vista las prendas de ropa que habían utilizado durante el intento de asesinar a Dylan. Aquella revelación provocó un enorme impacto entre todos los presentes. Nadie esperaba encontrarse con algo así y el ambiente cambió de inmediato. La sorpresa fue evidente porque aquello representaba una prueba importante dentro de todo lo que había estado ocurriendo. Deria no supo cómo reaccionar al ver aquello. Después de que la ropa quedó expuesta sobre la mesa, permaneció en silencio sin saber qué decir ni cómo responder. La seguridad que había mostrado anteriormente desapareció por completo. Mientras tanto, Varán la enfrentó directamente y le preguntó por qué había intentado matar a Dylan. También quiso saber por qué lo había hecho. La pregunta fue directa y dejó a Deria en una situación muy difícil. Sin embargo, ella continuó sin responder. Permaneció callada porque no quería asumir la culpa de lo que estaba siendo acusada, aunque las pruebas que Varán había presentado estaban delante de todos.
Entonces el ambiente dentro de la mansión comenzó a ponerse cada vez más tenso. Después de que las pruebas fueron mostradas delante de todos, la situación se volvió mucho más difícil y nadie parecía saber cómo reaccionar. En medio de ese silencio cargado de incertidumbre, Baran volvió a dirigir su atención hacia Deria y le preguntó una vez más por qué había tratado de matar a Dylan. Ya le había hecho la misma pregunta anteriormente, pero seguía esperando una respuesta clara. Sin embargo, Deria parecía completamente bloqueada por todo lo que estaba ocurriendo. La presión del momento era evidente y ella no encontraba una forma de responder a las acusaciones que tenía delante. Deria, todavía afectada por todo lo que estaba pasando, intentó defenderse, aseguró que aquellas cosas no le pertenecían y pidió que le creyeran. Insistió en que ella no era capaz de hacer algo así y trató de convencer a los demás de que estaba diciendo la verdad. Repetía que por favor confiaran en ella y que entendieran que no era responsable de lo que la estaban acusando. Sin embargo, sus palabras no provocaron ninguna reacción. Nadie respondió a lo que estaba diciendo. Todos permanecían en silencio, observando la situación, lo que hacía que el ambiente se sintiera todavía más incómodo y más difícil para ella. Al darse cuenta de que nadie reaccionaba, Deria buscó apoyo en Azade, le pidió que la ayudara y que la defendiera frente a todos. Esperaba que al menos ella dijera algo para respaldarla o para intentar cambiar la opinión de los presentes. Sin embargo, tampoco obtuvo la respuesta que esperaba. Azade permaneció sin decir nada y la situación continuó exactamente igual. Poco a poco Deria comenzó a comprender que las cosas estaban tomando un rumbo muy complicado para ella y que cada vez tenía menos posibilidades de cambiar lo que estaba sucediendo. A pesar de todo, Deria decidió enfrentarse directamente a la situación. Se acercó de frente a Dylan y comenzó a encararla. Ya no quería seguir permaneciendo callada, mientras sentía que todos la estaban señalando. Le dijo que no podía soportar que todas las acusaciones recayeran sobre ella y que todos la estuvieran culpando. La tensión entre ambas era evidente y el enfrentamiento se produjo delante de todos los presentes, que seguían observando atentamente cada palabra y cada reacción en medio de ese enfrentamiento. Deria habló con sarcasmo y le dijo a Dylan que había ganado. También le preguntó si aquello era exactamente lo que quería. Para Deria, todo lo que estaba ocurriendo parecía formar parte de algo que la estaba perjudicando directamente. Sin embargo, Dylan respondió que nunca había estado librando una guerra contra nadie. Explicó que el problema no era una rivalidad personal, sino las acciones que Deria había cometido. También le dijo que había estado engañando a todos y que lo que estaba ocurriendo era simplemente la consecuencia de sus propios actos y el precio que debía pagar por ello. Aún así, Deria continuó negándolo todo. Insistió en que no había hecho absolutamente nada y aseguró que lo único que estaban intentando hacer era echarla de la mansión. Seguía defendiendo su inocencia y tratando de convencer a los demás de que la situación era injusta. Sin embargo, las palabras ya no parecían tener el mismo efecto que antes. Cada vez era más evidente que las circunstancias habían cambiado y que la confianza que antes tenía de su lado ya no estaba presente. Antes de que todo terminara, Deria se dirigió a Baran y le dijo que tarde o temprano él terminaría descubriendo la verdad. Estaba convencida de que en algún momento las cosas se aclararían. Sin embargo, al mismo tiempo pidió que trajeran sus pertenencias para poder marcharse. También dejó claro que se había dado cuenta de que ahora todos estaban en su contra. Aquella percepción hizo que aceptara que la situación había llegado a un punto completamente diferente al que ella esperaba. Aparecieron los escoltas de Baran con la intención de sacarla de la mansión. En ese momento ya no quedaban dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Deria comprendió que todo era real y que las consecuencias ya habían comenzado. Por primera vez desde que empezó toda aquella situación, entendió claramente que estaba enfrentando un problema muy serio y que ya no podía evitar lo que estaba sucediendo a su vida. Poco después empezó a llorar y aseguró que ella no había hecho nada de eso. Insistió en que le creyeran y trató de convencer a los demás de que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, Baran respondió que no le creía absolutamente nada de lo que estaba diciendo. Deria continuó llorando mientras intentaba defenderse. En medio de su desesperación aseguró que Dylan la estaba engañando y volvió a pedir que confiaran en ella. También confirmó que Dylan era una mentirosa y comenzó a señalarla como responsable de todo. Cuanto más hablaba, más intentaba trasladar la culpa hacia Dylan. Poco a poco empezó a insistir en que había sido ella quien había planeado toda la situación
y que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia de algo organizado por Dylan. Sin embargo, mientras hacía esas acusaciones, la presión sobre ella seguía aumentando y nadie parecía convencerse con sus palabras. Mientras tanto, Varan continuaba presionando a Deria. No estaba dispuesto a dejar el asunto sin resolver y volvió a decirle que no se iría de allí hasta que dijera toda la verdad. También le aseguró que tendría que pagar por todo lo que había hecho y le recordó que había intentado matar a Dylan. Insistía una y otra vez que confesara de una vez por todas y dejara de ocultar lo ocurrido. Sin embargo, Deria permanecía completamente superada por la situación. Deria seguía llorando sin encontrar una respuesta que pudiera ayudarla. El miedo parecía dominarla completamente y cada vez se veía más afectada por todo lo que estaba ocurriendo. Respiraba profundamente una y otra vez mientras intentaba reaccionar, pero no sabía qué decir. A pesar de sus intentos por mantenerse firme, la presión era demasiado grande. Mientras tanto, Varan continuaba repitiendo que tendría que responder por todo lo que habían hecho y que no pensaba dejar pasar lo ocurrido. Varan hizo una señal a los hombres que estaban allí para que se llevaran a Deria. Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, ella se asustó todavía más. Fue entonces cuando aseguró que había hecho todo aquello por él y también por la familia. Aquella fue la explicación que intentó dar en medio de su desesperación. Sin embargo, Varan no cambió de opinión y volvió a ordenar que se la llevaran. Al comprender la situación, que era real y que nadie iba a detener lo que estaba pasando, Deria comenzó a suplicar. Le pidió a Varan que la perdonara y trató de convencerlo de que todo lo había hecho pensando en él. También le rogó que no le hiciera daño y volvió a pedir perdón repetidamente. Cuanto más hablaba, más desesperada parecía estar, porque entendía que las consecuencias ya habían llegado y que nada estaba ocurriendo como ella había esperado. Varan, sin embargo, respondió que no le interesaba lo que ella creyera haber hecho por él. Le dijo que lo único que había conseguido era hacerle daño a él y a su familia. Para Varan, las explicaciones que Deria estaba dando no cambiaban en nada lo ocurrido. Su postura seguía siendo la misma y no parecía dispuesto a aceptar ninguna justificación relacionada con los hechos que se le estaban atribuyendo. Deria continuó llorando y aseguró que estaba completamente devastada. Volvió a pedir perdón y dijo que no sabía qué hacer. También intentó apelar a la compasión de Varan, esperando que él sintiera lástima por ella y cambiara de opinión. Sin embargo, Varan respondió preguntándole cómo podía pedir perdón a alguien que había tenido en mente matar a otra persona. Aquellas palabras hicieron todavía más evidente la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo. Varan dejó claro que no sería él quien decidiría lo que ocurriría a partir de ese momento. Le dijo a Deria que sería Dylan quien decidiría qué pasaría con su vida. Después de escuchar eso, Deria quedó sin saber qué hacer. De repente comprendió que su futuro dependía directamente de la decisión que tomara Dylan. Aquella realidad hizo que la situación se volviera todavía más difícil para ella porque ya no tenía ningún control sobre lo que podía suceder después. Deria ya no tenía muchas opciones delante de ella. Después de todo lo que había ocurrido y de todas las acusaciones que estaban sobre su cabeza, no le quedó más remedio que acercarse a Dylan. Lo hizo llorando delante de todos los presentes, visiblemente afectada por la situación que estaba viviendo. Mientras intentaba hablar, comenzó a pedir disculpas, esperando que aquello pudiera ayudarla de alguna manera. Sin embargo, Varan no quedó conforme con lo que estaba escuchando. Para él aquellas palabras no eran una disculpa verdadera, por eso le dijo que dejara de actuar de esa manera y que pidiera perdón de una vez por todas. La presión sobre Deria seguía aumentando cada vez más mientras todos observaban lo que estaba sucediendo. La situación se volvió todavía más difícil para Deria porque terminó siendo humillada delante de todos para conseguir el perdón de Dylan. Ya no tenía espacio para seguir evitando el tema ni para continuar negándolo todo. Lo único que podía hacer era dirigirse a Dylan y pedirle perdón. Aún así, nada de aquello parecía cambiar realmente las cosas. Deria seguía atrapada en una situación de la que no encontraba salida, mientras todos permanecían atentos a la reacción de Dylan y a lo que ella decidiría decir después de escuchar aquellas disculpas. Entonces Dylan respondió, le dejó claro que no quería convertirse en una carga sobre la espalda de nadie. También dijo que dentro del corazón de Deria no había humanidad. Sus palabras fueron firmes
y reflejaban todo lo que pensaba después de lo ocurrido. Además, aseguró que si la decisión dependiera únicamente de ella, le impondría la pena máxima. Aquellas palabras dejaron a Deria todavía más afectada porque comprendió que Dylan no estaba dispuesta a olvidar fácilmente todo lo que había pasado. Deria permaneció sin saber qué hacer mientras intentaba encontrar alguna forma de reaccionar. Dylan continuó hablando. Le dijo que sin importar a dónde fuera, aquella carga siempre la acompañaría. También le aseguró que esa responsabilidad estaría siempre sobre sus hombros y que ella tendría que vivir con eso. Sin embargo, le dejó claro que no sería ella quien cargaría con esa culpa. Dylan estaba convencida de sus palabras y no mostró intención de cambiar de opinión sobre lo sucedido. Después de escuchar todo aquello, Varan tomó una decisión definitiva. Sin perder más tiempo, ordenó a los hombres que se llevaran a Deria. En cuanto escuchó esa orden, Deria empezó a gritar desesperadamente. Les pedía que la soltaran y que la perdonaran. Trataba de evitar que se la llevaran mientras insistía una y otra vez en que le dieran otra oportunidad. Sin embargo, Dylan no hizo nada para intervenir. Permaneció observando la situación sin cambiar la decisión que ya había expresado. Varan también continuó observando mientras los hombres cumplían la orden y sacaban a Deria de la casa. Poco después, Deria se encontraba fuera de la mansión. La situación para ella era completamente diferente a la que había imaginado horas antes. En ese momento apareció Firat y comenzó a burlarse de ella. Mientras Deria intentaba comprender todo lo que estaba ocurriendo, le arrojaron la maleta junto con sus pertenencias. Además, le dijeron que se largara de allí. Todo aquello ocurría mientras ella veía cómo su situación había cambiado por completo y ya no tenía ningún apoyo dentro de la mansión. Dylan se dio cuenta de que Varan estaba caminando por el patio. Al verlo, decidió salir para saber qué estaba haciendo. Cuando se acercó a él, ambos quedaron frente a frente observándose fijamente durante unos instantes. Entonces Dylan le agradeció por todo lo que había ocurrido. Sin embargo, Varan le respondió que no tenía que agradecerle nada. Le explicó que ella había estado diciendo la verdad desde el principio y que lo correcto había sido sacar a Deria de la mansión. Además, le pidió perdón por haber pensado mal de ella y por no haber comprendido antes lo que realmente estaba sucediendo. Dylan respondió que no debía preocuparse por eso y que no había nada que perdonarle. Para ella lo verdaderamente importante era que la verdad había salido a la luz. También le recordó que lo único que siempre había querido era que él le creyera. Varan continuó hablando sobre lo ocurrido y dejó claro que para él las acciones de Deria no tenían ninguna justificación. Dijo que ella había intentado matar a Dylan y que una persona así era capaz de destruir todo lo que tuviera a su alrededor. También comentó que estaba convencido de que Deria intentaría vengarse de todo lo que había pasado. Dylan trató de tranquilizarlo y le dijo que todo iba a estar bien. Sin embargo, Varan respondió que a partir de ahora estaría muy atento a cualquier cosa relacionada con Deria y que no dejaría de vigilar lo que pudiera ocurrir. Mientras escuchaba esas palabras, Dylan observaba a Varan con una profunda sensación de gratitud. Poco después, el teléfono de Varan comenzó a sonar y él se apartó para contestar la llamada. Azadeh, por otro lado, no estaba nada conforme con todo lo que había sucedido. Desde que Deria fue expulsada de la mansión, no había podido aceptar completamente lo ocurrido. Estaba molesta, confundida y sin saber muy bien qué hacer a continuación. Tomó una decisión y comenzó a preparar sus cosas. Agarró una maleta y empezó a guardar su ropa porque pensaba que lo mejor era marcharse también de la mansión. Mientras empacaba, seguía pensando en todos los problemas que había tenido con su hijo y en todas las dificultades que habían surgido a raíz de la situación que estaban viviendo. Más tarde, Azadeh tuvo la oportunidad de hablar a solas con Deria. Durante esa conversación le reprochó duramente todo lo que había ocurrido. Le dijo que había sido una tonta por dejarse descubrir y que no había sabido hacer las cosas correctamente. También le comentó que ahora ella misma tendría que enfrentar las consecuencias de aquellos errores. Deria intentó disculparse y aseguró que no había sido su culpa. Sin embargo, Azadeh insistió en que las consecuencias ya estaban allí y que no había manera de evitarlas. También le dijo que tendría que marcharse y mantenerse lejos por un tiempo. Mientras tanto, Deria seguía esperando la oportunidad perfecta para poner en marcha todo lo que consideraba su último plan. En determinado momento se acercó a la cocina y observó a Nuray, que estaba ocupada.
Poco después Nuray salió para llevar unos medicamentos a Dylan. Al mismo tiempo la joven, que estaba preparando los cafés turcos, también se apartó porque Firat le pidió que fuera un momento con él. Gracias a esa situación la cocina quedó completamente sola. Deria aprovechó inmediatamente la oportunidad y entró rápidamente. Se acercó a los cafés turcos que estaban preparados y comenzó a agregarles unas gotas de una sustancia. Según lo que ella pretendía hacer, aquellas gotas parecían ser algún tipo de medicamento o veneno que tenía la intención de usar para acabar con Dylan. Después de hacerlo se retiró sin que nadie se diera cuenta de lo que acababa de hacer. Mientras eso sucedía, Dylan y Baran estaban conversando en el despacho de él. Ambos permanecían frente a frente hablando tranquilamente. Dylan dejó caer un vaso y este se rompió. Aquello le asustó mucho y enseguida pidió disculpas por lo ocurrido. Baran le dijo que no se preocupara y que le ayudaría. Después de eso los dos continuaron observándose mientras seguían juntos en el despacho. Deria se alejaba discretamente sin llamar la atención de nadie. La joven tomó las bebidas y las llevó directamente a Baran y a Dylan sin imaginar que Deria les había agregado una sustancia con la intención de atentar contra ellos. Dylan y Baran recibieron los cafés y comenzaron a tomarlos mientras permanecían observándose. Ninguno de los dos sabía que estaba a punto de ocurrir si continuaban bebiendo aquellas bebidas. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.